Estamos de regreso en el Congreso de la Mañana este jueves bien movido, cargado de información, y la crisis en el sector eléctrico pues ocupa el punto número 2. Vamos a dejar Senasa tranquilo por hoy. ¿Quién mejor que Neuri Estrella, abogado especialista en el sector eléctrico, energía eléctrica, también en el derecho administrativo, compras y contrataciones? Eso es lo que a él le gusta, pero no podemos llevarlo ahí. Nosotros tenemos que hablar de ese decreto que declara el sector eléctrico en emergencia. Bienvenido, tú eres de aquí. Buenos días, sí. Esa es tu silla, esa es tu silla. Bienvenido, Neuri. Gracias por la oportunidad. Cada vez que vengo aquí me siento muy bien. Qué bueno. Y hablando de los temas que me gustan, todavía mejor. ¿Verdad que sí? Sí. Cuéntanos, Neuri, este tema del decreto del presidente Luis Abinader, donde declara el sector eléctrico en emergencia. ¿Qué implica eso? Porque no, la gente tal vez en su casa entiende que, bueno, porque no hay luz, no están dando apagones, pero en realidad, a nivel gobierno, a nivel de derecho y a nivel técnico, ¿qué significa que estamos en un estado de emergencia? Bueno, lo primero es que mucha gente, he escuchado mucha gente hablando de que con este decreto habrá fiesta y mañana gallo, pero eso no es así. Como que que declararon es el estado de emergencia, el sector de para poder hacer compra pero eso no es así. Eso no sí, es eso. No, porque la regulación, y es importante, estoy hablando como técnico. Exacto. La regulación de la ley vigente, que es la 340-06, su decreto el 416-23, establece una serie de parámetros cuando las compras son declaradas de emergencia. Eso no significa que la declaratoria de emergencia, las empresas distribuidoras, que es la que en este caso estarían sujetas, estas sociedades de capital público estarían sujetas a la adquisición de bienes, obras y servicios por esta ley, tienen que observar una serie de parámetros. No es que la EDESUR de Norte y de Este va a decir, Patricia, ven, toma una asesoría, una consultoría legal para que tú me hagas un análisis del sector. No. Patricia ven, pero si en el caso de la contratación, por ejemplo, en el caso de Patricia, que es abogada, debe observar el procedimiento de sección de la contratación. Lo único que hay flexibilidad de plazos. Eso es lo único. Pero, por ejemplo, si se va a adquirir materiales eléctricos, se tiene que lanzar una licitación pública, nacional o internacional, pero le permite a la empresa distribuidora por el Estado, eso es lo que significa estado de emergencia, que hay una situación extraordinaria en un sector, en este caso en el sector eléctrico, que obliga a las autoridades a comprar con mayor celeridad para poder, en ese plazo que indica el decreto de 12 meses, combatir la situación extraordinaria. Es decir, hay que lanzar procesos, son procesos competitivos, inclusive el propio reglamento 416-23 y el propio, la DGCP, como tiene facultad reglamentaria, ha emitido unos manuales para esos procedimientos de sección. Eso hay que cumplirlo. Es decir, licitación pública, proceso abierto, usted puede participar, lo único que se reducen los plazos para poder dar mayor celeridad. Pero eso no es... Pero igual hay que cumplir con formalidades, con publicidad. Sí, claro, claro. Inclusive, si tú te fijas, el propio reglamento de aplicación de la ley 340, la vigente, exige que esos procesos sean publicados a través del sistema de compras y contrataciones, el portal transaccional. Hay algo importante que también uno tiene que decirle a la sociedad, y es que en materia de contrataciones públicas hay un término, y es el ejercicio de ciudadanía. La gente tiene derecho a saber lo que las distribuidoras van a comprar y tienen las herramientas de fiscalizarla. Usted ahora mismo, usted entra al portal de contrataciones públicas y usted puede ver los procesos en tiempo real. Okay. Es decir, usted puede fiscalizar, usted puede ver si ese proceso está dirigido o no. Usted puede ver si la distribuidora cuenta con la apropiación presupuestaria. Usted puede ver quién fue calificado, quién fue adjudicado. Es decir, nosotros también debemos ejercitar ese derecho de ciudadanía. No, y usar las facilidades que hemos adquirido, porque también tenemos acceso a esos portales, como tú dices, pues vamos a usarla para que hablemos con base o no hablemos del tema si no lo sabemos. Así es. Mañana una pregunta. Sí, pero tú eres primo de Randy.
Yo creo que sí, porque los estrellas somos uno solo. Que son uno solo. Sí. Tanto ya. Sí, los estrellas no son nada ya. No. Es decir, que Manuel Estrella también es primo de ustedes. Lo más criticado. Puede ser, sí, Los Arbajes sí somos uno, pero mi amor, en los Arbajes somos uno poco y hay parientes pobres, parientes ricos que no nos conocemos. Negri, hay un tema que yo siempre le he dado mente en torno a esta situación que tú expones también y muy convincente. A mi juicio, dos elementos fundamentales afectan el problema y no le veo solución a la vista, que es las pérdidas que se producen y que yo personalmente prefiero que se roben la luz y no que se pierda. Yo en lo personal. Eso es Yo. parte. Y número dos, está el tema de los subsidios también, que nadie le mete mano, tú sabes por qué. Me imagino yo que tú sabes mejor que yo. ¿Qué hacer? Fíjese que ese es un tema inclusive que abarca el decreto 51725 emitido por el presidente, que tiene dos direcciones. El tema de la demanda a través de la generación y específicamente el tema de las pérdidas. Hay un tema interesante. Las pérdidas de electricidad, su mayor porcentaje ronda, por ejemplo, conforme a los últimos datos del informe de desempeño publicado por el Ministerio de Energía y Minas a mayo, que es el más actualizado, se puede ver que nosotros estamos perdiendo por falta de facturación un 37.8% de la energía que se inyecta al sistema, es decir, que compran la distribuidora. Eso significa, le voy a dar un dato, en los indicadores de gestión. Hay un gráfico bastante interesante para entender las pérdidas, que lo publica el informe, y es los indicadores de gestión. Esos indicadores te dicen a ti cuánto factura, cuánto compra, cuánto factura y cuánto cobra. Por ejemplo, de enero a mayo 2025, y esto se mide en millones de dólares. Sí. En mayo, las distribuidoras compraron 259 millones de dólares. Las tres. Las tres. Okay. Sí, ese es el consolidado. Pero de esos 259 millones de dólares, y aquí viene el problema de la pérdida, solamente facturaron 170 millones de dólares. Pero de esos 170 millones de dólares, solamente cobraron 168 millones de dólares. Es decir, que a mayo tú perdiste 89 millones de dólares. Entre facturación y cobranza no está tan grave el problema. Exactamente. Lo que está grave entonces es la pérdida. La facturación. Entonces, hay algo importante. La pérdida, porque entre lo que vendí y cobré no es tanto. Mi problema entre lo que compro y lo que vendo. Sí, bueno, es que hay... ahí que está la pérdida. El gráfico, mira el gráfico y lo voy a explicar de esta manera. Compré. Eso es compra de energía. Compré 259 millones. Y facturé 170. Ya yo estoy perdiendo. 100. O sea, yo tengo una energía ahí que yo no sé dónde fue. Porque ni siquiera la medí. Claro. Entonces, si te fijas, cuando yo mido la energía, la pérdida es menos. Porque yo facturé 170 y cobré 168. Es decir, perdí como 2 millones de dólares. Bien. Nada más. Eso está perfecto. Entonces, aquí hay un problema. Durante los últimos 5 años, las empresas distribuidoras no recibieron las inversiones que tenían que recibir. Voy para allá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú combates el tema de las pérdidas en el tema de la facturación? Comprando medidores. Tú tienes que medir la energía porque tú tienes que saber que si yo compro 170, yo tengo que medir 170 y cobrar 170. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La falta de inversión en las empresas distribuidoras, llámese, de medidores, mete a la distribuidora en el problema de comprar energía, inyectar y estimar. La estimación puede ser a la alza o a la baja. Claro. Es decir, cuando yo estimo un cliente y no le mido, yo le estoy inyectando y no sé realmente qué es lo que le estoy cobrando. Entonces, esa falta de inversión en esa área está generando pérdidas financieras a la distribuidora. O sea, a lo que va de año, de enero 2025 a mayo, según el informe, se ha perdido 406 millones de dólares. Entonces, que eso se va, evidentemente, que eso se pudiera utilizar en otros ámbitos. No me lo mencionen. Pero eso no solamente ha sido en la administración del presidente
Luis Abinader, o sea que eso viene históricamente. El tema de las pérdidas, yo le decía a ustedes, fuera del aire, que el presidente Leonel Fernández en el 2011 tuvo que declarar el sector precisamente en estado de emergencia en el 2011, porque las pérdidas producto de esa falta de gestión en las empresas distribuidoras rondaban un 35%. Es decir, que es está histórico bien, pero el problema. ya que tú mencionas las pérdidas, espérate, Randy, y la falta de inversión, y que recurrimos a ese decreto del año 2011, porque nosotros solemos olvidarnos rápido. Y tenemos un mes bien y se nos olvidó que venimos de 3 años mal. Recurrimos a ese decreto 2011 del sector eléctrico, donde el expresidente Leonel Fernández declaraba en crisis, como queriendo anular un poco el discurso de la oposición y minimizar un poco el tema de la crisis, porque como que lo hemos vivido, no pasa nada vivirlo otra vez. Sin embargo, también fuera del aire te decía, me estás recurriendo a una crisis del 2011, pero después del 2011 vino el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, estamos en el 25. Y hablábamos entonces de la importancia de una gestión de gobierno con miras a la inversión para mantener y mejorar. Y entonces aquí viene mi pregunta. No me falte con el 2011, estamos en el 25 y tú mismo reconoces que tenemos 5 años de una gestión eléctrica con una baja inversión y que la crisis de hoy es consecuencia de esa mala visión, porque no creo que nadie quiera provocar una crisis a propósito, menos en el sector eléctrico. Es así. Entonces, la mala visión, la falta quizás de ver un poquito más allá hizo que de venir de una buena gestión eléctrica en los gobiernos del presidente Danilo Medina, donde ya aquí se hablaba de sectores 24 horas y los que no eran 24 horas tenían 23 horas de luz o 22, vemos esta crisis y se habla de que no medimos de una falta de inversión. Esa falta de inversión de estos 5 años en números, ¿qué representa? O sea, fue que nosotros, cuando digo nosotros, esta gestión se sentó y de un plan de inversión a 100 bajó a 0. ¿Qué es lo que pasó para llegar a donde estamos? Bueno, te explico. Sencillo. Cuando te hablo de falta de inversión, por ejemplo, en la gestión pasada del presidente Danilo Medina, la inversión promedio, según los datos del informe de desempeño, eran 150 millones de dólares. Hoy estamos hablando de 70 millones de dólares. O sea, menos de la mitad. Entonces, hay un tema importante. La inversión, en lugar de disminuir, debería aumentar. Es decir, si en los gobiernos pasados era de 150, por lo menos la inversión debería ser de 200 millones de dólares. Para tú ir paliando, porque aquí hay un tema importante en el sector eléctrico. Nosotros, por ejemplo, en el año 2019, la demanda de energía eléctrica, según el informe de gestión de generación publicado por el MEN, era de 2.700 megavatios. Y ahora de que hoy 4.000. Hemos llegado a 4.000 megavatios. Eso significa que que la demanda de energía eléctrica es mayor. Por ende, tú tienes que hacer inversión en las redes. Redes de 30 años, transformadores de 30 años no te van a aguantar el tema de la transición que tenemos con el cambio climático. Es decir, tú necesitas, para tú paliar aproximadamente el tema de la generación por año, una planta de 250 megavatios. O sea, inyectándole. Exacto. ¿Qué es lo que se ha planteado? Punta Catalina fue una decisión importante. Los 752 megavatios que tiene es importante. Pero ¿qué sucede? Al no inyectársele más megavatios de generación, ¿qué hizo el sistema? Se tragó los 752. Y es por eso que hoy nosotros vemos que hay que obligatoriamente, por esa pujante demanda, que se mide en el crecimiento económico. O sea, cuando tú hablas de la demanda de energía eléctrica, tiene 2 factores: crecimiento económico, más apartamentos, más casas, más industria, pero también tú tienes el tema del cambio climático. El calor está en aumento. Entonces eso también genera que tengamos que producir mayor energía. Entonces, lamentablemente, no se hicieron las inversiones en el área de distribución y todavía no se ha adicionado la suficiente capacidad de energía firme. Porque si el gobierno del presidente Luis Abinader, hay que reconocerle algo, y es
que ha dado mucha apertura al tema de la energía renovable. La ha duplicado. El gobierno del presidente Abinader ha duplicado en proyectos el tema de la energía renovable, pero la energía renovable como tecnología tiene un problema, y es que depende de factores externos climáticos. Es decir, si no hay sol no hay producción de energía solar. Si no hay viento no hay producción de energía eólica. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos a la tecnología de almacenamiento a gran escala, esa energía es importante porque durante, en el caso del sol, durante el día, tú puedes utilizar esa energía, pero cuando llega la hora pico, que es esa hora la ha resolutado el organismo coordinador, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, ahí no hay producción de energía renovable y por tanto tú necesitas energía firme. Y la energía firme estaría entrando en el caso de los proyectos que tiene abierto el gobierno. Por ejemplo, tú tienes energía 2000 en Manzaniño con 400 y pico de megavatios. Esa estaría entrando a finales de diciembre. El presidente va hoy para allá. Exacto. A eso, precisamente. A revisar el tema del antes que tú sigas, y sé que Randy tiene su participación, sí, oye. Tengo preguntas acumuladas. Yo te hice en dos vertientes mi pregunta, y excelente explicación sobre la primera, que tiene que ver con el tema de las pérdidas, pero los subsidios, yo te pregunté. Muy bien, sí. Y quiero que tú, ¿verdad? Mire, actualmente el sector eléctrico está destinando el financiamiento para el subsidio, $1.800 millones. 1.800 millones de dólares. En una paja de coco. Hay un tema importante que mucha gente no explica. Bueno, vi al economista Jaime Aristides Escudero en El Sol de la Mañana explicándolo muy bien. Y la gente tiene que entender algo. En los 1.800 millones de dólares no es solamente por mala gestión de la distribuidora. Hay casi 900 millones de dólares que se va al tema del subsidio a la tarifa de energía eléctrica. ¿Qué significa el subsidio a la tarifa de energía eléctrica? Señores, en República Dominicana todo el mundo recibe subsidio de la tarifa de energía eléctrica. Entonces, hay un punto importante. Espérate, hasta Patricia. Todo el mundo recibe subsidio. Pero ¿Usted sabe por qué? Señor Luis Abinader. ¿Usted sabe por qué todo el mundo recibe subsidio a la tarifa de energía eléctrica? Porque el kilovatio hora ese no es el precio real. Gloria a Dios. Ese no es el precio real. O sea, ese no es el costo real que incurre en la distribuidora para poner un kilovatio hora en el consumidor final. Ese no es el precio real. Es decir, por eso es que el gobierno dominicano tiene que buscar 800, 900 millones de dólares para inyectárselo a ese remanente y mantener el sistema en operación. Entonces, el Fondo Monetario Internacional recientemente en su informe planteó el tema de revisar la tarifa técnica, porque yo soy de opinión que la tarifa técnica evidentemente hay que revisarla, porque no es posible que todo el mundo esté recibiendo subsidio. Aquí hay personas que pueden pagar sin subsidio y el subsidio debe estar focalizado. Por ejemplo, te pongo el caso puntual de España. En España hay la figura de la tarifa subsidiaria de último nivel, pero eso es para los que menos pueden. El subsidio debería ser en esa llamada cláusula del Estado social que establece el artículo 7 de la Constitución. Debe ser para aquel ciudadano que el Estado deba igualarlo, equipararlo, hacer reales esos derechos sociales. Pero las personas que tienen la posibilidad deberían pagar el costo real de la energía. Y ese dinero que el Estado destina para subsidiar lo puede invertir en otras cosas. Vale. Gloria a Dios. Vamos, Randy, pregúntale, porque yo... A Patricia como que no le gustó esa parte. Yo estoy feliz. Pregúntale, Randy. A tu primo. Tengo una opinión particular con relación a eso. Neuri, tú mencionabas algunas de las causas por las que se ha elevado la demanda eléctrica de 2.400... 2.700. A 4.000. Pero ¿hay algún otro elemento que haya incidido de manera significativa en que se elevara tan rápido la demanda de energía eléctrica en la República Dominicana posteriormente? Claro, o en ese proceso que duplicaron toda la factura. COVID-19. No, yo lo que creo, porque recuérdate algo, no estamos hablando de demanda eléctrica. Un tema es facturación y otro tema es lo que inyecta la producción de energía al sistema.
Es decir, lo que se compra. Lo que se compra. Exacto. Entonces, mira, hay un tema importante. Como decía al inicio, tú elevas el tema de la demanda por dos razones. Uno de los elementos más importantes es el crecimiento económico. Es decir, sí, los accesos, porque ya ya uno como con mejores su condición de vida se compra un airecito. Exactamente. O una televisioncita. Exactamente. O compra una licuadora. Porque hay acceso. Exactamente. Entonces hoy día... Asfaltamos calle, entonces ya tú tienes una casita mejor. El crecimiento de la población es una realidad. Pero tú, por ejemplo, coges a Santiago. Santiago, ¿cuántos proyectos habitacionales se están realizando? No, y los hoteles, cada habitación tiene una televisión, un aire. Todo eso demanda energía eléctrica. Entonces, el crecimiento económico impacta directamente la energía eléctrica. Y otro tema es el cambio climático. Las acciones humanas que están provocando el cambio climático. Mira la temperatura, cómo está. Lo pregunto, porque el exdirector de Norte ha hablado de cómo se elevaron los sectores que estaban en el grupo D y el grupo C y el grupo B. No, tú estás preguntando otra cosa. Lo elevaron a grupo A y lógicamente al pasar de tener 18 horas o 12 horas u 8 horas a tener 24 horas, van a consumir más energía. Mira, te voy a explicar eso sencillo. Mira, hay más sectores 24 horas. ¿Usted sabía? Patricia pero decía, claro, sí, no cabe un grupito en este país. Mira qué sucede. Bueno, lo que pasa es que tú lo pones 24 horas aunque no llegue 24 horas. No. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Al pasito para que ustedes puedan entender. Miren, estoy buscando un gráfico para explicárselo. Hoy no era el día de traer a Neuri conmigo aquí, una cosa que en mi casa hasta el inversor se descargó ayer. Tranquila. Yo tuve interrupciones también anoche. Pues tú vives en República Dominicana. Claro, yo vivo. Donde yo vivo tiene tiempo que no. No, porque lo que pasa es que tú tienes que estar en la realidad. Porque si tú tienes planta o inversor y cosas. No. Miren, hay plantas silenciosas que tú ni sientes. ¿Cómo voy a vivir yo en un lugar donde hay una planta y una vaina de eso? Tú vives en un lugar que no se va la luz, dale. Yo le voy a explicar a ustedes. Mira, lo que Randy decía es que es verdad. En el pasado existían circuitos clasificados. Sí. Eso había un programa que era el programa de gestión. Ahora estamos todos en el mismo circuito. No, te voy a explicar al pasito. Ese programa de gestión de demanda clasificaba los circuitos. Había circuitos que recibían, y aquí es importante que la gente entienda que es 24 horas. 24 horas que su circuito está conectado el circuito 24 horas significa que usted tiene disponibilidad siempre y cuando no haya falta de producción y no haya una avería. Claro. O sea, eso es 24 horas. No significa que usted va a recibir energía 24 horas. Es que si hay producción para eso, usted la va a tener. Usted la va a recibir. Pero si hay una avería... Ahora no va a tener. Obvio. No va a tener porque va a haber una interrupción. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Sobre todo en el pasado, que había muchos circuitos que a pesar de no tener avería y a pesar de tener disponibilidad en la demanda, se gestionaba. ¿Para qué? Para tú bajar las pérdidas. Es decir, habían circuitos donde no se pagaba la energía y el Estado en su momento, el gobierno decidió darle apagones por una hora prolongada. Claro. Eso es gestión de demanda. Cuando llega la administración del presidente Luis Abinader, eso se eliminó. El presidente decidió que no se va a dar, que no se dio por el tema de la pandemia. Sí. Ahí nosotros encontramos en el 20 la pandemia que se prolongó casi hasta el 22. Hasta el 22. El tema de la... Entonces, el presidente decidió que después de ahí se iba a continuar dando energía y conectando a todo el mundo a las 24 horas. La gente después que lo probó dijo, pero esto es bueno. No, y yo te voy a poner un gráfico. Por ejemplo, en el 2010, ¿cuánto era el nivel de disponibilidad? 2010 gobernaba Leonel Fernández, un 80.40%. En el 2012 gobernaba Danilo Medina, 84.56%. En el 2014, 83.3%. En el 2019 la disponibilidad ya era de un 93.8% y en el 2022 era de un 99.07%. Disponibilidad no significa que usted le está llegando la energía, la luz a su casa. No, que el sistema
puede abastecer el 99% del consumo. Entonces, eso también ha generado que tú en redes de mala condición, inyectándole tanta energía, eso genere más averías. También, Pero claro. también aumenta las pérdidas financieras. Claro. Porque mientras más energía tú compras, más energía tú pierdes. Sí. Si no la factura y la cobra. Entonces, eso es Que lo no que ha la sucedido. factura y la cobra por dos razones. Por razones comerciales si se la roban o por razones técnicas. Exactamente. Las pérdidas que se dan en las redes. Exactamente. Ese tema del fraude también es un elemento importante que incide en las pérdidas financieras de las empresas. Aunque Marrancini tiene razón cuando dice que el gran problema en este país es que hay población, una parte de la población que no paga la energía eléctrica, o eso es una falacia para esconder de que no hizo las inversiones necesarias para reducir las pérdidas técnicas. Yo creo que es un equilibrio entre las personas que se las roban y también la falta de gestión en el ciclo comercial de las empresas distribuidoras. Es decir, esa falta de inversión que produce que tú no puedas facturar ni cobrar la energía. Pero ¿Y al dónde se producen las final, mayores pérdidas? ¿Son comerciales o técnicas? No, son comerciales, porque la técnica, y es bueno que la gente entienda la diferencia entre técnica y no técnica. Ajá. La no técnica son las financieras, la que la gente se las roba, Ajá. la que tú no puedes facturar. Y la técnica es una pérdida que tiene, por ejemplo, la administración, la gestión. no, del gasto de las redes. Del Ya gasto por, de las redes. por las redes. Por la las falta de subs- mantenimiento, Exactamente. exacto. Que cuando tú, por ejemplo, Se va a dar pérdida transita- como quiera, pero- Claro, por ejemplo, una energía que viaja de ASO hasta aquí, se pierde en el camino. si las redes no están en óptimas condiciones, eso Y- genera y- pérdidas y- técnicas. Y siguiendo en ese mismo sentido, las pérdidas técnicas que se producen se dan en mayor medida en las redes que colocan las EDES o en las que coloca la ET. No, en las EDES. Porque si tú te fijas, el informe si tú te fijas el informe de desempeño, las técnicas de la empresa de transmisión eléctrica dominicana están en niveles de Pero entonces yo lo que veo... O sea que el mayor problema el está en problema en las distribuidoras. Sí, claro. las Entonces, pero yo redes lo de que veo distribución. es que independientemente de la gente que se las roba, aquí hay, como siempre, se quiere cargar al más pendejo para que pague los platos rotos. Porque yo le voy a decir una cosa, al que se está robando la luz y me está viendo, sígase la robando que a mí me la están cobrando. Yo le aviso cuando se la deje de robar. Ah, mira, qué bueno que tú traes ese punto. Sí, porque a mí me la están cobrando. Yo le debo estar pagando la luz a 4 familias. Eso es importante. Qué bueno que Y tú como traes que la ese tengo tema. que pagar. Mira algo. Yo he Róbesela. propuesto en los últimos días. una y lo- situación y lo- complicada también, un y lo tema con- muy social. Cuando también. Hay ustedes gente que no empiecen a tiene dinero para invertir pagar en la lo que luz. tienen que invertir, entonces que No, a mí me den el servicio pero que yo me tienen tampoco que tengo la dar. visión. Yo tampoco voy a entrar en la retórica de Marrancini. Aquí hay gente que no tiene dinero para pagar subsidio, la eso energía. se combate con el subsidio. El gobierno Entonces- tiene que tener subsidios entonces, focalizados. Tampoco Ok, pero... Marrancini lo que que se ponga a atender lo que tiene que atender. Lo que quería decir es, yo he Reborrando. propuesto en múltiples ocasiones, y siempre lo converso con algunos amigos. ¿Por qué es que tú te saliste desde norte? No, porque realmente yo renuncié para mi proyecto, Sí, para eso es. convertirme en Que se en nos van los asesor buenos energético. técnicos para el sector privado porque que el público no deja. Entonces, yo he propuesto nosotros real y efectivamente hacer un pacto político-social de verdad, no ese pacto eléctrico. Porque aquí hay un problema. Nosotros estamos llenos de pactos, pero la gente no lo entiende. No son pactos nada. Pero que La no es gente que no no lo lo- entienden, es que tampoco lo ejecutan. Pero ahí Eso vo- pero es ahí voy. un desayuno, Pero un ahí café, voy. No, foto ahí y un voy. dinero. no son pero pactos ahí- nada. pero ahí Un voy. pacto es un consenso Eso es lo que entre la digo. clase política, empresarial, cultural, Y civil. eclesiástica, Exactamente. civil, de participación, y que a partir de ese consenso entonces se crea una línea De acción. toda política pública que se lleva a cabo es en base a esa línea. Pero ahí voy, Randy. independientemente Oye, de quién sea el pero oye gobierno. lo que sucede. ¿Cómo se va a aplicar un pacto? ¿Por qué el pacto, no se aplica? Porque cuando el gobierno viene a aplicarlo, la sociedad se revoltea y hay que echarlo para atrás. Claro, ¿Usted sabe pero por la qué? sociedad no tuvo en ese Porque pacto. exacto, y la sociedad no ha entendido. Por ejemplo, el tema grave de las pérdidas. La gente cree que las pérdidas, el gobierno busca el dinero del aire
Eso te lo sacan a ti de los bolsillos. Sí. Entonces a mí me Y conviene, después dice que los impuestos, ¿a dónde van los impuestos? a mí me Pendejo, conviene que la pagar gente, pérdida. a mí me No, porque conviene me que la quilla esta gente sociedad. pague la energía eléctrica. A ti te conviene Claro. que la gente pague, porque entonces ahorita, por ejemplo, el que es empleado o el que es empresario tiene que pagar el anticipo, tiene que pagar. Pero cuando tú ves que yo le estoy pagando y usted, gobierno, gestión, no está invirtiendo lo que tiene que invertir, no me venga usted después que a mí a sentarnos a un pacto. Pero lo que digo Porque es que la inversión en estos 5 años se ha reducido a menos de un 50% de donde la dejamos antes de la pandemia. Pero lo que digo es, Pero Patricia, yo estoy pagando un 80% más, un 100% más. Sí, pero Lo que digo es también- Hay coyunturas Ah, también. no, de ese- no. lo que digo también Vamos de a ese ver. pacto es que debemos dejar la politiquería con el tema eléctrico. Hay que dejar la politiquería. Así como nos Bueno, hemos pero aquí sentado. aquí se politiquea No, hasta pero- con el pero- dólar, pero o sea, mira- con las pero mira divisas. algo, mira algo. Imagínese con la pero, energía. pero mira algo, aquí nosotros deberíamos sentarnos, como nos sentamos, nos hemos sentado con el tema de la crisis migratoria de Haití. Porque Oye, ahora. sí, Pero para lo mismo. No, vuelvo No. y te digo, yo estoy hablando como técnico. Ah, Yo claro. no me estoy claro. metiendo en temas políticos, Ok, por eso ok. estoy hablando que De un pacto deberíamos serio. dejar la politiquería. ¿Ustedes saben cómo le denominan al sector eléctrico en España? ¿Cómo? Un servicio económico de interés general. Y es verdad. ¿Por qué? Señores, donde no hay un sistema eléctrico robusto, las inversiones extranjeras no llegan. Porque ¿qué es lo que la gente... Usted va a venir a un país donde haya una crisis en el sector eléctrico. No, No ¿cómo va a venir. Entonces, a veces yo veo que todos los partidos políticos, todos los actores políticos, han politizado el tema eléctrico. Y esto es un tema nación. El tema eléctrico es un tema nación. Usted sabe lo que es votar 1.800 millones de dólares anuales. Pero el mejor Eso no ejemplo lo de lo que tú aguanta estás nadie. diciendo es cómo satanizaron a Punta Catalina y ahora el presidente pone un chaleco para Punta Catalina. Oye, una cosa. En televisión, El Tiempo nos los cuentan, ya no están haciendo señales. Yo hubiera querido, porque nos hicieron algunas preguntas y comentarios, porque la gente al final, todo lo que tú dices lo entendimos, pero la gente al final lo que sabe es que no tiene luz. Que le llegue la y luz. que la factura está llegando el doble. Entonces, antes de irnos, ya para el que nos está viendo que tiene un tema de que tiene un consumo duplicado y no tiene sentido, que va a Proconsumidor, que paga la mitad, que hace un reclamo y que al final está en lo mismo. ¿Hay algo que tú puedas decirle a ese que nos está viendo que está pasando por una situación? Yo voy a perder norte hoy, pero a mí no, porque a mí ya me han dicho 700 gente, me ha escrito que no vaya a perder tiempo. Pero ¿Qué se tienes puede que ir, hacer? tienes que ¿Qué ir. se puede hacer para el procedimiento para un reclamo, para el que no lo sabe antes Mira, de irnos? lo primero es que la ley, la regulación, el reglamento, que yo no estoy de acuerdo, eso hay que modificarlo, Pero ese, obliga a que tú primero vayas a la distribuidora a hacer una reconsideración de la factura. ¿entendieron? Usted O sea, tiene no que se ir vaya ahí a de Proconsumidor, norte. tiene que ir puede de ir norte primero. Protecon, porque, no puede ir a ajá, Protecon. No puede ir a Protecon. Usted tiene exacto. primero que ir a la empresa distribuidora de norte, de sur y de este a hacer un reclamo, una reconsideración a esa factura. Ok. Ellos tienen que responder en el plazo de 30 días, si no me equivoco. Pero hay el que plazo. pagarla o pagar la Entonces mitad. hay un tema de que usted debe, y ojo con esto, no se deje engañar, usted solamente tiene que pagar el 33% del valor de la factura, usted no tiene que pagar más de ahí. Oye, El 33% del valor de la factura, entonces Edenorte revisa su caso, si le falla a usted en contra, es decir, que la decisión diga, no, usted lo eso consumió, fue lo que usted consumió. no tiene que pagar la factura. Porque hay mucha gente que le dice, no, tiene que pagar. No, porque hay una vía administrativa abierta. Ajá. Tiene que ir entonces a Protecon y hacer una reclamación, que es un recurso jerárquico. Y después que entonces esa decisión se hace definitiva, que es importante, en Protecon no se acaba. Usted tiene también el Tribunal Superior Administrativo para reclamar. Ay, mi amor, Y yo voy a hasta hacer que eso no se tenga la cosa irrevocablemente juzgada, entonces usted no tiene que pagar. Pero entonces cada Entonces, factura que te va llegando mes por mes, tiene que pagar el 33%. el 33. El 33%. Y eso tiene un sentido. Te voy a Sí, explicar claro, por qué. porque te están dando un servicio y tú estás consumiendo. Y también hay gente que utilizan eso para no pagar. como mecanismo de no pago. Entonces, el sistema no puede. Claro. Ahorita cae en un default porque no hay liquidez, no entran los ingresos. Entonces, la gente utilizaría ese mecanismo para reclamar por reclamar.
Tú ves, y no pagar la energía. Esa información es importante. Y llenar los tribunales. Los tribunales para no pagar. Esa información es importante porque tenemos muchas personas en ese estado. Y muchos están comentando, no vayan, no nos reclamen, no sirve para nada. Tú tienes que pagar como quiera, tienes que pagar la mitad. Y en eso pero no la mitad. Ahí está. Es el 33%. Entonces el proceso, primero a la distribuidora, pon un es. reclamo, paga tu 33. Si no está de acuerdo con esa decisión, no tiene que pagar la factura, el 60 y el 60 y pico, el 70, ajá. Y va entonces directamente a Protecon. Y si tampoco está de acuerdo, llega el Ojo tribunal con superior. algo, ¿Tú puedes ser mi abogado? vayan, claro que sí. Vayan a Protecon, porque Protecon estableció recientemente Ajá. que en el 2025 el principal problema que tiene es la alta facturación. Y yo conozco de casos que están resolviendo. Sentencia. Es decir, en el 2024 el porcentaje de reclamación por alta era de un 90%. Ya en el 2025 tenemos un 95%. Es decir, que la gente se está quejando. Colectiva contigo. La gente se está quejando del tema. Dame tu de la usuario alta para que te facturación. escriban ahora mismo que tú haces un class action hoy. Claro que sí. Dame tu usuario. Pueden buscarme en Instagram como Neuri Estrella RD. Y también pueden visitar NP Legal Consulting en Instagram y me pueden contactar a mi teléfono 829-873-1703. No dejamos volver a hablar a mañana, pero el tiempo se nos acabó. Nosotros despedimos a Neuri con el compromiso de que él va a volver porque este tema no se acaba hoy. Y nos vamos a tirar una foto, lo vamos a subir en las cuentas, yo la voy a subir en la mía y entonces escríbame que vamos a hacer una acción colectiva. Esos 500 mensajes que tengo ahí de gente de ayer para acá, una sola acción con nuestro abogado. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa.